Hola, buenas tardes. Vamos a preparar una de las tartas que os dije. La corona de Kinder y fideos de chocolate. Para ello necesitamos 400 gramos de harina de repostería, 14 gramos de levadura, 2 gramitos de bicarbonato, una vainilla, 200 gramos de barritas Kinder y 175 gramos de fideos de chocolate. También necesitamos un molde que hayamos echado mantequilla y un poco de harina. Y aquí esto es lo que tengo mal, porque necesitaba chocolate y como no tengo, pues le voy a echar turrón de chocolate. Serían 160 gramos de chocolate y 120 gramos de nata líquida. Una gotina de sal, 200 gramos de mantequilla, 215 gramos de azúcar, 4 huevos, 210 gramos de leche, una cucharada de esencia de. El primer paso va a ser tamizar la harina, la levadura, la sal y el bicarbonato. En otro bol mezclamos la mantequilla medio derretida con el azúcar y con unas varillas lo mezclamos muy bien hasta que quede un aspecto cremoso. Cuando ya tenemos la mezcla así, vamos añadiendo los huevos uno a uno y vamos batiendo. Vamos echando los huevos y a la vez vamos batiéndolos de uno en uno, incorporándolos a la masa. Una vez que tenemos todos los huevos añadidos, incorporamos la leche y seguimos batiendo. Una vez que hemos incorporado la leche y la hemos batido, añadimos un chorrete de vainilla y lo batimos también muy bien. Ahora vamos añadiendo poco a poco la harina y con una espátula la vamos revolviendo, así con suavidad, hasta que se incorpore bien a la masa. Una vez mezclado todo, os va a quedar una masa, mirad, no es de estas típicas masas líquidas, es bastante cremosa. Entonces ahora le vamos a añadir el chocolate y los fideos de chocolate. Yo le voy a echar estas barritas de chocolate, pero no son estas las que hay que echar. Las que hay que echar son unas que tienen como galleta y caramelo por dentro. Pero yo me equivoqué y compré estas, entonces bueno, ahí quedan. A ver qué tal sale con ellas. Y ya como último paso le añadimos los fideos de chocolate y vamos revolviendo según añadimos. Una vez que lo tenemos bien mezclado, lo pasamos al molde. Yo cambié de molde porque el que tenía antes, que era este, me parecía que quedaba un poco pequeño. Pues ya sabéis, un molde que tenéis con harina y mantequilla y harina. Una vez que lo tenemos bien mezclado, lo pasamos al molde. Yo cambié de molde porque el que tenía antes, que era este, me parecía que quedaba un poco pequeño. Pues ya sabéis, un molde que tenéis con harina y mantequilla y harina. Lo metemos en el horno previamente precalentado a 180 grados. Lo tuve 50 minutos a 180 grados y este es el aspecto. Y huele muy bien.